La exposición. La exposición es un tipo de escrito mediante el cual se desarrolla un tema de forma clara y ordenada con la intención de que otras personas lo entiendan. Se suele emplear en cualquier ámbito del conocimiento humano, tanto científico como humanístico, y los dos rasgos fundamentales que caracterizan este tipo de discurso serían la claridad y la precisión. En cuanto al tema, abordan temas relacionados con el saber y la cultura, de ahí que sea una variedad del discurso que se emplea fundamentalmente para transmitir esos avances científicos o tecnológicos en el ámbito académico y sobre todo en la administración, en la actividad jurídica y cualquier disciplina humanística. En cuanto a la estructura, debemos diferenciar los textos completos, en los que suele aparecer una presentación, un desarrollo y una conclusión, que coincide normalmente en los textos científicos con el sumario, donde se presenta lo que se va a tratar, el análisis y explicación del tema y la síntesis o conclusión. En cambio, si los textos son fragmentos de obras más extensas, entonces deberíamos fijarnos en cómo se distribuye o se organiza lógicamente el texto. Si primero se nos presenta la idea principal, seguida de datos y ejemplos, estaremos ante una estructura deductiva. En cambio, si los datos y ejemplos se presentan al principio y se llega a una conclusión en la que se refiere esa idea principal más general, entonces estamos hablando de una estructura inductiva. En cuanto a la tipología, también vamos a distinguir entre los textos divulgativos y los textos especializados. Los textos divulgativos están destinados a personas que no son especialistas en la materia, por lo cual se exige un cuidado especial en la presentación de contenido de forma que se ordenen y resulten claros. En cuanto a la forma de expresión, muchas veces se emplean resúmenes, esquemas y ejemplos para que sea más comprensible. Los textos especializados, en cambio, pueden sustituir estos resúmenes y esquemas con elementos con tecnicismos mucho más apropiados, porque en realidad lo que se busca es llegar a un público minoritario conocedor de estos temas. Es mucho más importante que la presentación, el tratamiento riguroso del tema. Con independencia de las diferencias que puedan establecerse entre los textos divulgativos y los textos especializados, existe una serie de rasgos lingüísticos comunes, como por ejemplo la tendencia a la impersonalidad, que se manifiesta en la omisión a toda referencia al sujeto. Por eso se prefiere emplear la tercera persona y la primera persona del plural, conocida como plural de modestia. Las oraciones enunciativas, también el empleo de oraciones impersonales o de pasivas reflejas, que lo que tienden es a eliminar el agente, y la utilización de un vocabulario denotativo. En cuanto a la claridad, rasgo que está muy relacionado con la intención de hacer comprensible el texto, observamos, por ejemplo, la presentación ordenada de la idea mediante el uso de conectores de todo tipo, sobre todo aditivos, como pueden ser además incluso los de oposición, como por ejemplo no obstante, con todo, al contrario, los causativos o los lógicos, por lo tanto, por consiguiente, y los reformulativos, es decir, en conclusión, en definitiva, etc. La abstracción también es una tendencia lógica, teniendo en cuenta que se tratan de textos que suelen desarrollar aspectos generales, conceptos, fuera de las coordenadas espaciotemporales, lo cual hace habitual el empleo de sustantivos abstractos, al igual que en el ámbito del verbo, el presente nómico o intemporal. Por otro lado, también se emplean verbos cuyo significado es de estado. Y por último, la rigurosidad, que es apreciable en la selección de vocablos con un significado único, que sería
que los conocemos como tecnicismos. También se suelen emplear estructuras sintácticas que matizan o precisan conceptos, así por ejemplo oraciones complejas, tanto adjetivas como adverbiales. Y con esto pues hemos terminado esta exposición.